Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, frena en seco los movimientos de algunos militares retirados que a través de un chat o algunos escritos dirigidos al rey acusan al gobierno de actuación golpista o proetarra o de poner en peligro la unidad de España. No vamos a consentir que personas que se representan a sí mismos, que están utilizando a las Fuerzas Armadas y que ignoran que son y que fueron servidores públicos, quieran o bien implicar a Su Majestad, el Rey, o bien quieran implicar a las Fuerzas Armadas. La ministra ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid el contenido de esos escritos en los que aparece la sombra de algunos militares de la reserva conocidos por su ideología ultraderechista o directamente nostálgica del franquismo, como es el caso de Juan Chicharro, que es el presidente de la Fundación Francisco Franco y familiar primo del dirigente de Vox, Ortega Smith. Ala Terradillos. Sí, acabamos de hablar ahora mismo con el general Chicharro, que desmiente que sea uno de los instigadores de las dos cartas que ya se conocen, José Antonio, y de una tercera que aún no ha sido remitida al rey en la misma línea que las otras dos. Lo que sí confirma el general Chicharro es que él va a firmar esa carta también junto con el general Colomo y el general Pérez Alamán. Dice Chicharro que Vox no está detrás de estas cartas, aunque sí que dice que son los que se reúnen o los que instigan estas cartas son militares abueletes que tienen derecho a la pataleta. Escucha. Esto no tiene origen en ningún partido político de nada, ni Vox, ni nada, en absoluto. Esto es fruto de, ya le digo, de conversaciones en el casino, de abueletes, como se podría decir entre comillas, ¿no? Y esa es la razón. ¿No? Y yo creo que además esto es, pues, no sé, ahora son militares, pero podrían ser millones de españoles los que piensan lo mismo, creo yo. Hablaremos a partir de las 2:30 con el exministro de Defensa, José Bono. Este asunto ha vuelto al Pleno del Congreso, en el que el diputado socialista, don Elorza, ha denunciado ante la Cámara y ante el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, sentirse acosado a través de las redes sociales. Usted nos señalaba ayer con el dedito y nos decía que llevábamos pistolas, que vamos armados. En esta sede parlamentaria solo ha habido un diputado que ha sacado una pistola. Indalecio Prieto sacó una pistola en este Parlamento, la amartilló y amenazó a un miembro de la oposición. Estoy siendo durante 24 horas acosado por gentes de Vox en las redes, haciendo todo tipo de descalificaciones y de amenazas. Y eso es intolerable, hay que denunciarlo aquí, porque no tienen ustedes derecho a actuar de esta manera. Muchas gracias, señor Elorza. Hora 14. Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Sí 66 más 121 votos emitidos telemáticamente. No 49 más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Pues este es el momento más esperado por el Gobierno. Salieron adelante los presupuestos. Carolina Gómez. Sí, no ha habido sorpresas. Se han votado 38 secciones y todas han sido aprobadas con distintas combinaciones, pero por amplia mayoría. El Gobierno ha logrado hasta 188 votos favorables en algunas de ellas. Es curioso que la partida que más votos ha conseguido ha sido la de la Casa Real. 275 síes. Ha votado que sí la derecha, Podemos, que está en el Gobierno, y Esquerra retiró ayer su enmienda para evitar poner en peligro la aprobación de las cuentas. La ministra ha recibido fuertes aplausos por parte del hemiciclo. Durante unos cuantos minutos ha salido en su escaño para saludar al presidente. En estos momentos comparece en rueda de prensa. Tienen muchas veces que contribuir de forma generosa para que otros lo puedan hacer. Los presupuestos salen hoy del Congreso camino del Senado y si se hacen modificaciones volverán aquí a la Cámara Baja para su aprobación definitiva el 29 de diciembre, 2 días antes de Año Nuevo. Y la SER ha tenido acceso al informe definitivo del Gobierno sobre el impacto de la primera ola de la pandemia en las residencias de ancianos, y las cifras coinciden casi con exactitud con las que les ha venido ofreciendo la cadena SER a través de nuestra red de emisoras. Miguel Ángel Míguez Encinas. Es un documento de 115 páginas que desgrana qué falló en los geriátricos, las lecciones aprendidas y las medidas adoptadas. Las cifras, como decías, coinciden con las que ofreció la SER en su día. En la primera oleada, el Gobierno asegura que murieron por coronavirus 20.268 ancianos en las residencias y, como contamos en reiteradas ocasiones, prácticamente la mitad de ellos, 9.904, fallecieron con síntomas compatibles pero sin que se les pudiera hacer la prueba. Esto significa que no figuran en la estadística oficial de muertos por coronavirus. Les contamos hace unos días que el Tribunal Constitucional respaldaba casi en su totalidad la ley Mordaza y hemos conocido el texto de la sentencia y el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer. Javier Álvarez. El voto particular redactado por la magistrada María Luisa Balaguer es contundente en cuanto a la vulneración de derechos que se producen en algunos aspectos de esta ley. Esta magistrada sostiene que la ley no debería ser una ley de control de la ciudadanía
ciudadanía, sino una norma del control del poder que se ejerce sobre la ciudadanía. Y añade que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana se impone a costa de los derechos y de las libertades fundamentales. Sobre la devolución en frontera, asegura que criminaliza al migrante irregular y la sentencia le impide, de hecho, defender ninguno de los derechos humanos que le corresponden. Eliges no gritar. Eliges entender. Eliges la voz y no el ruido. Y cuando eliges, decides. Porque eres uno de los 4.353.000 oyentes que otorgan a la SER el liderazgo absoluto de la radio española. La SER es, según el último EGM, la cadena que más sube su audiencia y aventaja en más de 1 millón de oyentes al segundo. Que la SER sea el líder de la radio importa. Cadena SER. La radio. Escuchen a SER, estamos en hora 14, 2 y 6.